Padre precioso, te damos gracias una vez más en tu presencia. Estamos delante de ti, te honramos. Eres maravilloso, eres excelso, eres supremo. Queremos, Padre, una vez más ponernos en tus manos para que tú nos enseñes y nos guíes hacia toda verdad. Espíritu Santo, danos más de ti. Que las circunstancias que puedan ser difíciles, adversas, sirvan solo para que tu nombre sea exaltado. Tú eres quien nos da fuerzas, quien nos guías, quien nos encaminas hacia toda verdad. Seas tú, Señor, el primero y también el último. En el nombre del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, mis amadas, para las que tienen el libro, vamos a ir a la página 165. Página 165, que básicamente es un capítulo, el quinto, que dice: comienza el linaje de Jesús. Esta enseñanza, en realidad yo la podría extender más, posiblemente lo voy a hacer mañana y tal vez hasta pasado mañana también, porque es el comienzo de una historia más larga. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. Vamos a hablar acerca de Tamar. Tamar es una historia incrustada en el Génesis de una manera bastante peculiar, porque si ustedes revisan lo que hay antes de este capítulo de la historia de Tamar, es la historia de José. Y luego, de terminado este capítulo, comienzan nuevamente o retoman nuevamente la historia de José. Pero pareciera que no es como muy coherente, ¿verdad? Como que no tiene una conexión directa con nada de lo que está ocurriendo en la lectura bíblica. Entonces es probable que esto sea como una especie de apéndice, digamos, si pudiéramos darle un nombre. Y por supuesto que a los que somos amantes de la palabra nos despierta algunas preguntas de por qué está esa historia ahí. Además, ¿verdad? De que no es una historia así como muy bonita, es una historia bastante controversial y nos revela cómo en aquellos días había toda una cultura bien diferente a la actual que marginaba a las mujeres de muchas maneras. Pero bueno, les cuento que Tamar es una de las hijas o de las descendientes que aparece en la genealogía de Cristo. Únicamente en la genealogía de Cristo aparecen 5 mujeres. A Tamar se le unen 3 más que están vinculadas de alguna manera con ella, 2 por lo menos, o diríamos con ella directamente. Y luego está una quinta, ¿verdad? Que es María. Esas son las únicas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. No sale Rebeca, no sale Sara, no sale Raquel, no sale Lea, no sale ninguna de ellas mencionada, me refiero. Y cuando hablo de la genealogía de Jesús me refiero al libro de Mateo, donde se nos describe generación por generación quién va tomando el lugar de quién. La mayoría de los que aparecen en la genealogía de Jesús son varones, son hombres. Y obviamente se vuelve muy llamativo saber por qué a estas 5 mujeres Dios las escoge. Dentro de todas las que pudieron haber colocado, colocan 5 que además todas y cada una tienen vidas muy controversiales. Podríamos decir que algunas hasta envueltas en pecado. Y ya vamos a hablar de ellas mañana también, porque creo que es importante hablar de esta genealogía de Cristo, por el linaje que representa. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de la primera de esas 5, que es Tamar. Tamar, vuelvo a insistir, es la mujer que tiene su descendencia con Judá, aunque no era su esposa. Era la esposa de su hijo. Ya de entrada ahí es como para que nos asombremos, ¿verdad? ¿Para dónde va esto? Indudablemente, mis hermanas, y quiero ser bien sincero con ustedes, un mensaje de esta categoría como el que usted va a recibir no es fácil darlo, porque realmente la historia es bien difícil de digerir en primera instancia, o sea, de interpretarla bien, no es fácil. Y luego de lograr entenderla, luego lo difícil es darle un significado que pueda servir para edificar a las personas. Creo que a todos los que enseñamos la palabra nos ha sucedido alguna vez que vamos a algunas páginas bíblicas, algunos versos, y donde nosotros como que queremos brincarlos, porque no hay una fácil explicación a algunas cosas. Hay situaciones controversiales. Para poner algunos ejemplos,
está el caso de la manifestación de Samuel. Cuando Saúl está buscando una respuesta, dice la Biblia que él busca a una bruja y esta bruja invoca a Samuel y Samuel, lo que dice la Biblia es que se aparece. Aunque sabemos que hay una prohibición muy estricta, ¿verdad? Aunque sabemos que hay una prohibición muy específica de Dios de este tipo de cosas. Entonces, explicar esta historia para aquel que es maestro es muy difícil. No me voy a poner a explicársela ahorita, evidentemente. También está, por ejemplo, otro caso como el de Matías, que es el sustituto de Judas. Cuando usted conoce la historia de todos los apóstoles, usted sabe que él escogió 12. Y luego Judas, cuando traiciona a Cristo, él mismo se mata, ¿verdad? Se suicida. Y entonces los apóstoles escogen al sucesor de Judas y lo hacen a través de las suertes, ¿verdad? Entonces la gente como que esos versículos prefiere mejor no complicarse y no leerlos mucho ni predicarlos mucho, porque no es fácil hacer que la gente entienda por qué al último de los discípulos, al que venía a sustituir a Judas, lo escogen tirando una moneda. No, que no fue tirando una moneda, pero, o sea, para que usted me entienda, fue por suerte. Entonces, son esos pasajes bíblicos que a uno como predicador se le vuelven muy complicados. Entonces, en el caso de Tamar, yo diría que es exactamente lo mismo. Aún, por ejemplo, quiero retomar una experiencia que tuve, creo que es como una pequeña advertencia, si cabe la palabra. Alguna vez predicando en otro curso, estuve hablando acerca de la madre de David. No sé si en este curso hablaré de eso, pero donde yo explico cuál es la condición en la que David nace, que según esa enseñanza en particular, David nace a través del adulterio, ¿verdad? No se escandalice, hay una enseñanza que yo doy sobre eso. Entonces, resulta que una hermana agarra la enseñanza como tal, ¿verdad? Y la trata de ir a predicar a su iglesia. Entonces resulta que cuando va y la trata de predicar en su iglesia, su pastor y sus líderes se escandalizan. Y entonces la hermanita trata de buscarme a mí como el maestro original, como para que yo les dé una explicación a estas personas a las cuales ella le predicó el mensaje que yo di, ¿verdad? Entonces, como ustedes entenderán, mis hermanas, yo no hago los mensajes, no hago las predicaciones para que sirvan de discusión o debate en otros entornos. Es más, yo no sé si acaso usted la podrá replicar. Yo quisiera que usted las pueda replicar las enseñanzas como yo las estoy dando. Sin embargo, tampoco es tan sencillo. No sé si usted me entiende. No es agarrar, copiar y pegar. Además de que yo no soy muy convencido de esas cosas porque en el fondo uno predica lo que puede dar. Usted puede estar oyéndome, pero tal vez la capacidad que usted tiene para dar sea una cosa diferente. No digo algo menor, puede ser algo diferente. Y a usted esta enseñanza le está haciendo edificación. Pero como su expertise o su área de administración o de llamado es otra, tal vez usted no puede agarrar este mensaje y llegar y tratar de replicarlo, ¿verdad? Entonces yo lo que le dije a esta hermana en cuestión, le dije, hermana, nosotros no vamos a ponernos a tratar de justificar un mensaje que primero yo no sé qué fue lo que usted dijo, ¿verdad? Yo no sé qué fue lo que usted habló. En segundo lugar, no es la naturaleza de nuestros mensajes, no lo hacemos para crear contienda o controversia. Entonces, lo que le quiero decir de alguna manera, mi amada, no es que usted no lo hable, no lo enseñe, pero sí tenga mucho cuidado y guarde distancia. Porque tal vez a usted le puede parecer fácil hacerlo, ¿verdad? Ay, sí, hermanos, y todos esos 3 versículos, yo voy a hacer lo mismo y hago el mismo análisis y pum, pum, se acabó. Pero, digamos, llegar a poder predicar de esto, a mí me invirtió mucho tiempo. Imagínense que yo escribí un libro, ¿verdad? Investigación, estudio, análisis, leer varias versiones de la Biblia. Entonces, claro, es muy fácil, ¿verdad? Llegar a un entorno donde yo sé que el mensaje va a causar sensación o va a causar impacto, porque nunca nadie predica de Tamar y nunca dice cosas sobre Tamar por esto y esto y esto. Y yo llego y hago lo mismo y tal vez lo que quiero no es tanto bendecir, no es tanto edificar a la gente, sino más bien sorprenderlos, ¿verdad? Tengo algo nuevo que enseñarles. Entonces, a veces, hasta en esas cosas, uno tiene que cuidarse como maestro, porque no está Dios en eso. Y muchas veces Dios no respalda esas cosas. Y se lo digo como alguien que tiene experiencia. Yo muchas veces en el pasado traté de imitar predicaciones y no me salían. Y a veces hasta Dios mismo le hace bromas a uno, ¿verdad? De que se le apaga el celular o se le apaga la computadora donde tiene el mensaje, se le pierde el bosquejo, X o Y. Y entonces usted tiene que
darse cuenta que al final lo que Dios quiere no es que usted agarre un mensaje ya regurgitado. No sé si ha escuchado ese término, regurgitado, ¿verdad? Es cuando los perritos buscan la comida de la mamá y la mamá se la vomita, ¿verdad? En la boca. Entonces ellos se comen la papilla. Bueno, hay gente que le gusta lo regurgitado, ¿verdad? Y no le gusta, por supuesto, sacar el tiempo, ir a la palabra, investigar, darle vuelta, orar, ayunar hasta que algo salga. En particular, este libro, no sé si se los he comentado, pero ya se habrán dado cuenta que son todos personajes de Génesis. Porque cuando yo comencé a estudiar sobre las mujeres, ¿se acuerdan que al principio en el ministerio de mujeres yo no tenía un mensaje para las mujeres? Entonces lo que se me ocurrió como un instinto natural fue, bueno, me voy a ir a la Biblia, voy a comenzar desde el principio y voy a empezar a buscar mensajes basados en el principio y poder ir entendiendo cuál era la naturaleza original que Dios le dio a la mujer. Y de ahí surge el libro, ¿verdad? De esa insistencia de poder encontrar en todos los personajes del Génesis un mensaje. Y en el caso de Tamar, no crea que me salió tan fácil y tan bonito como con Eva o Sara o Rebeca o la de Lea, porque no pareciera que hubiera una bonita moraleja en su historia. Y algunas de ustedes que no conocen a Tamar, pues bueno, les cuento. Tamar, como les digo, tuvo hijos de su suegro. Y el proceso es muy interesante y quiero que lo veamos con ojos proféticos para poder entender el mensaje. Igual como lo acabamos de hacer con Lea, que también en algunos momentos no es fácil entender la situación, a menos de que le demos un enfoque profético. Con Tamar es exactamente lo mismo. Tamar se casa con el hijo de Judá. Pero ahí hay algo bien interesante y es que Judá no se casa con una mujer judía. Judá se casa con una mujer cananea. Esto es bien importante. Entonces él cae en el mismo pecado que había cometido Esaú. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántas se acuerdan de lo que hablamos de Esaú y sus esposas, verdad? Que eran cananeas. Bueno, Judá, siendo el escogido para perpetuar el linaje, se casa con una cananea e inmediatamente, y yo lo puedo percibir, se genera un rechazo de parte del mundo espiritual hacia esta esposa. Y esto va a tener repercusiones. Esto es bien profundo a pesar de que no pareciera serlo. Ya vamos a ver esos versículos. Pero primero quisiera leer un poco el libro en la página 165 para ir poniéndonos a tono con la enseñanza. La siguiente, no en orden de aparición, pero sí en cuanto a su papel controversial, es Tamar, una digna esposa, quien culpa del pecado de sus esposos terminó asemejando una prostituta. Ya eso le tiene que empezar a sonar. Ya eso le tiene que empezar a sonar hacia dónde vamos. A través de ella inicia una lista interesante de mujeres que son mencionadas en la genealogía de Jesús. Un selecto grupo de damas cuyas vidas fueron realmente escandalosas. Nos despierta la inquietud sobre la intención bíblica de por qué citarlas. Si intentáramos ponerlas a todas juntas frente a la sociedad de ayer y de hoy, serían criticadas sin miramientos. Muchos les menospreciaríamos y otros quizás las esconderían del ojo público y otros quizás, para que no fuera ejemplo para nadie. Cada una en un campo distinto experimentó una crisis que transformó completamente lo que eran. De este mensaje, precisamente de las mujeres después de Cristo, o las mujeres antes de Cristo, perdón, de su genealogía, es que surge una frase que yo he compartido y que me parece que usted debería notar, y es que, por ejemplo, Tamar parece prostituta en alguna parte de la historia. Luego va a venir Rahab, que era prostituta. Luego va a venir Ruth, que Ruth no era prostituta, pero era moabita, era una mujer también cananea. Luego viene Betsabé, que también, aunque no era prostituta, tiene su vínculo con David a través del adulterio. Y luego viene María, que a los ojos de los críticos era una madre soltera, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que no era por un tema de sexualidad desordenada, sino por un tema de que fue llena del Espíritu Santo. Entonces, todas las mujeres, ya que sin excepción, que son mencionadas en esa genealogía de Cristo, tienen algo, por no decir raro o extraño, sobre todo en el tema sexual.
Y particularmente en el caso de Tamar, a cualquiera le podría parecer bastante complicado ver cómo una mujer pasa de ser toda una señora a convertirse en una prostituta y no ser realmente tomada como prostituta por Dios. Esto es algo bien tremendo, porque tal vez algunas de ustedes, mis hermanas, se empiecen a identificar con Tamar sin darse cuenta. Porque a Tamar algo que la caracteriza es que ella nunca fue culpable de lo que le pasaba. Y todo lo que le sobrevenía era responsabilidad directa de los varones a su alrededor. Vamos a ver, ella era una víctima colateral, era una persona que terminaba atravesando situaciones difíciles por causa de que los hombres que tenía como maridos o como compañeros, como lo terminó siendo su suegro, pues no comprendían cuál era el linaje de Dios. Pero también esto venía como parte del vínculo que Judá había tenido con una mujer cananea. Al haberse equivocado al escoger mujer, Judá decide ir y buscarle esposa a su primogénito. Quiero que me preste atención a eso, porque usted tiene que ir armando todo el rompecabezas para este punto. Acuérdese, ¿qué hizo Abraham cuando decidió que se casaría su hijo Isaac? Envió un criado a buscar una mujer específica en un lugar específico. Entonces, eso viene como parte de la herencia hebrea. Judá no hace eso él. Él va y se busca una mujer cananea como esposa o como concubina, pero a su hijo primogénito sí le busca una esposa escogida. Vea qué cosa más extraña, ¿no? Pero de alguna manera yo también aquí estoy percibiendo un rechazo que el padre, en este caso Judá, tuvo hacia la madre y que luego se ve reflejado en la forma en la que él escoge como esposa, él escoge la esposa de su primogénito. Es como que yo le esté diciendo que Judá no siguió las reglas, pero quería que sus hijos siguieran las reglas. Y específicamente en este tema, cuando tiene que ver con un asunto profético, lo que estamos viendo es que esa primera esposa de Judá a nivel espiritual no estaba contando para Dios. Era un error de Judá. Pero aún así, los descendientes de Judá, pues, a ver, no eran un error, eran hijos que no tenían la culpa, pero al final habían tenido que nacer en un ambiente donde su papá no había honrado debidamente a su madre. ¿Por qué pienso eso? Por la forma en la que Judá decide volver a la cultura hebrea y escogerle una esposa a su hijo. Entonces Tamar tampoco era una pirula, Tamar era una princesa, Tamar era una mujer relevante en la sociedad de aquellos días. Entonces, cuando Judá decide traerle a su primogénito a Tamar, lo que le entrega es una mujer muy valiosa. Es una mujer de alcurnia. Y lo que en este caso el hijo hace es también muy controversial. Y es que él, cuando está en la intimidad con su esposa, y perdóneme que use palabras tan explícitas, pero en realidad también la Biblia las usa, él decide que no va a inseminar a su esposa. Bueno, ya lo dije más bonito, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque aunque tiene relaciones con ella, antes de que él vaya a producir el semen, prefiere vertirlo en tierra. Esa es la expresión que usa la Biblia. Lo vierte en tierra. O sea, que él deliberadamente buscaba aprovecharse sexualmente de su esposa. Y no sé cuántas se van a identificar con esto. Pero no quería darle la posición de esposa y por lo tanto también de madre. Y de madre que iba a dar los herederos de la casa. Entonces, aunque sí estaba casada, su reconocimiento o su dignificación como esposa no existía, no se daba. Espero que usted me esté siguiendo acá. Porque su marido repudiaba eso. Y yo me pregunto, ¿por qué iba a repudiar este hombre a una mujer con todas las letras como Tamar? ¿Qué había de malo en Tamar? Y tal vez el problema no era que Tamar tenía algo malo, sino que Tamar representaba la antítesis de la madre. ¿Aló? La antítesis de la madre, porque la madre, y aún si usted quiere ir a la palabra, vamos, acompáñeme porque la veo con ganas de hacerlo.
Vamos a ir, por favor, al libro de Génesis 38:1. Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Vea qué interesante. Y se fue a casa de una dulamita que se llamaba Ira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, la tomó y se llegó a ella. Ok, vayamos por partes. Número uno, él se aparta de sus hermanos, ¿verdad? O sea, él se desvincula de la idea de tener una esposa como lo fue Sara, como lo fue Rebeca, como lo fue Raquel, como lo fue Lea. Él se aparta deliberadamente. Entonces ya ahí yo estoy viendo un espíritu como el de Saúl. Pero si eso no es suficiente, categóricamente dice que él conoce a una mujer que es hija de un cananeo. ¿Qué tiene un cananeo? Cananeos. Pues él se casa con una mujer cananea, pero luego vea que dice que la tomó y se llegó a ella. Esa expresión de la tomó, a mí no me está hablando de un vínculo de unidad realmente honroso. No puedo decir que haya sido deshonroso, pero no necesariamente es honroso. O sea, aquí podríamos estar hablando de varias cosas. Hablar de un matrimonio, que lo creo muy difícil, porque evidentemente había algo que limitaba que él se casara con una cananea y era ya lo que había pasado antes. No crea que los hebreos eran como nosotros, ¿verdad? Que no le cuentan a los hijos la vida de los abuelos o de los bisabuelos. No, no, los hebreos, ellos tenían una tradición muy rigurosa y la compartían. Entonces, a toda la casa de Jacob le contaban lo que había hecho Esaú, de cómo se había apartado buscando mujeres de otros pueblos cananeas y cómo esto también había traído desgracia y dolor al corazón, tanto de Isaac como de Rebeca. Entonces, cuando Judá hace lo que hace, él sabe que el paso que está tomando es malo. Entonces, podría ser un matrimonio, que lo dudo, pero también podría ser un concubinato. Podría ser que, pues bueno, como aquí nos conocimos y aquí supuestamente nos amamos, entonces metámonos a vivir juntos. Acordémonos que yo le marqué a usted que las cananeas en particular, los pueblos cananeos, tenían una marca. ¿La marca cuál era? Su perversión sexual. Entonces, todo este tema del matrimonio, del casamiento, de esta dignificación de la mujer en esa categoría, la da el Evangelio, la da Cristo. Y viene heredada también del pueblo hebreo. Pero se consuma principalmente con Cristo y el mensaje de la iglesia, cuando se empieza a hablar de conceptos como fidelidad, como monogamia, como matrimonio, que antes no existían, ¿verdad? Vea cómo ahora hablamos de hombres con muchas esposas. Y vea cómo ahorita en este momento estamos hablando de hombres que se casaban con otro tipo de mujeres que no eran de su pueblo y ahí podía darse cualquier cosa. Entonces podemos hablar de un matrimonio, podemos hablar de un concubinato y también ¿sabe de qué podemos hablar? Podemos hablar de una violación. Podemos estar hablando de un abuso. Perfectamente. Y no es raro y no se extrañe, por ejemplo, de que el abuso o ese tipo de relaciones clandestinas que podrían rayar en el abuso eran la forma en la cual, por ejemplo, se podía forzar un matrimonio. No sé cuántas personas tienen acceso a los pueblos gitanos. Los pueblos gitanos tienen una cultura bien particular, con Cristo y sin Cristo. Y por ejemplo, sé que hay gitanos en diferentes partes del mundo y en algunos casos yo he escuchado que cuando, por ejemplo, un joven y una jovencita se agradan físicamente y se quieren casar, pero tal vez las familias no se aceptan o tal vez la dote que se está pidiendo por la hija, porque los gitanos piden dote en algunos casos, no puede ser pagada o por cualquier razón de estas que están fuera de sus manos, lo que el varón hace es que se roba a la mujer. Obviamente que el tema o el concepto de robarse a la mujer es relativo, ¿verdad? Porque la mujer también quiere ser robada. ¿Verdad? Pero entonces, en la tradición judía, cuando eso sucede, inmediatamente quedan considerados como matrimonio. Entonces se brincan todo ese protocolo, todo ese asunto, ¿verdad? Que tiene que pagarse la dote. Aún, por ejemplo, hay tradiciones gitanas donde se prueba la virginidad de la mujer. Y la prueba de la virginidad de la mujer es literalmente una mujer, una madraza, una matrona, perdón, que toma un pañuelo blanco
y rompe el himen de la joven que va a casarse para verificar si realmente es o no virgen. Entonces, todas estas cosas tal vez le estoy hablando demasiado y espero que usted pueda repasar este mensaje porque todo es importante, porque en realidad llegar a un versículo a veces es muy fácil, ¿verdad? Pero ya entender el verdadero contexto en el que se vivía es lo que realmente nos aporta revelación. Entonces, a todo esto, ¿por qué estoy llegando? ¿Por qué estoy planteando esto? Porque perfectamente estamos hablando de un hombre que pudo haber tomado en el sentido literal a una mujer, haberla hecho suya a través del abuso, la violación, el engaño, como quisiéramos, que era cananea, o sea, era propensa a eso, no tenía problema en eso, no era raro en su cultura eso, y de esa manera obtener un vínculo de matrimonio. Pero quiero que usted analice por un momento algo que tal vez para usted va a ser más sencillo entenderlo por la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué sentido tendría que usted, por ejemplo, como hombre, haya deshonrado a su esposa o a la madre de sus hijos tomándola de esa manera, tomándola como concubina, como amante, y nunca la quiso hacer su esposa? Legalmente, usted nunca le dio la gana llegar y firmar, pero usted luego le dice a su hijo, usted sí tiene que casarse. No sé si usted me entiende, pero es un mensaje contradictorio, pero además de ser contradictorio, es un mensaje que nos deja ver que Judá menospreciaba a la mujer con la que él vivía. Porque a ella no la podía honrar, pero a su hijo sí lo obligó a honrar a su mujer. Sí se apegó a la tradición, a la forma, yo le busco una esposa a mi hijo. Entonces, tal vez usted no lo había visto, tal vez usted ya había leído esta historia. Pero lo que ya ahora usted está mirando es que Judá muy probablemente era un abusador. Y esto se va a ver reforzado luego con la misma historia de Tamar, ya lo vamos a ver, cuando él cree que ella es una prostituta. Y digo cree porque aunque él cree que es una prostituta, posteriormente cuando él la vuelve a ir a buscar, nadie reconoce a una prostituta que hubiera estado ahí. O sea, el único que vio una prostituta fue Judá, nadie más. Entiéndase de otra manera, el único que la trató a ella como prostituta fue Judá, nadie más. ¿Cuántas mujeres me están siguiendo acá? Y este es un tema que cada vez es como que vamos a ir metiéndonos más profundo, más profundo, más profundo. Y algunas de ustedes, mis hermanas, en algún momento es como que se les va a presionar un botoncito y algo va a reventar con fuerza. Porque si usted ha sido víctima de maltrato, si usted ha estado expuesta a abuso, si usted ha sido tenida por poco en su casa, a través de palabras, a través de tratos en el campo sexual, usted haya sido humillada a practicar algún tipo de cosa que usted no quería practicar. Si usted ha sido víctima de esas cosas, mi hermana, prepárese, porque esta es la mañana donde usted va a ser libre por la mano de Dios, donde el Señor le va a dar identidad y la va a proyectar proféticamente. Y esta es la mañana donde usted como mujer va a ayudar a otras mujeres. Va a comenzar a mirar lo que pasa en el mundo espiritual y cómo podemos arrebatar esas vidas para la honra y gloria del Señor y presentárselas al Señor, a esas vidas, y llevarlas al altar del arrepentimiento, de la sanidad, de la redención. Alguna mujer que diga amén a eso. Entonces, claro, ahora ya entiendo que el primogénito no quisiera darle hijos a esta mujer. El problema no era Tamar, el problema era lo que el papá había hecho con la mamá. A mí no me cabe duda que como hijo, él veía el sufrimiento de la madre. Le desencajaba que el papá lo hubiera tratado como la trató, y ahora él sí tiene que vivir de cierta manera. Ahora él sí tiene que hacer las cosas de cierta forma. Tiene que haber sido una dualidad distinta, bastante difícil de poder lidiar con ella. Vamos a ir a Génesis 38:7. En la descripción que se hace de este primogénito que muere, básicamente lo que se dice es, en ese Génesis 38:7 dice, fue malo ante los ojos de Jehová. Y en una versión hebrea dice que era maldito a los ojos de Jehová, que es una descripción que se hace muy parecida de su segundo hermano. 38:10 dice, lo que él hacía era maldito ante los ojos de Jehová, así que él lo mató también. A ver,
tal vez lo que quiero expresar, mis amadas, es que aunque la Biblia no lo dice específicamente de que el primogénito cometió el mismo pecado que cometió el segundo hermano, nosotros por las palabras podemos intuir que el tipo de maldición que había sobre la cabeza del primogénito era igual que la que había en la cabeza del segundo por el tipo de comportamiento que tenía cada uno, que era el mismo. Era como que Tamar se convirtió en una especie de bola de juegos para estos dos. Y por supuesto, Dios les terminó cobrando la factura. Vamos a leer la página 172. Gracias a esta expresión que acabamos de leer en 38 días de Génesis, se crea una línea interpretativa que señala que el segundo hermano no fue el primero en usar la técnica de verter en tierra. Quien lo hizo en inicio fue el primogénito, lo cual es concordante con la tradición hebrea. O sea que los judíos dicen que esto fue lo que pasó, que no fue solo el segundo el que vertía en tierra, sino también el primero. A través de esta premisa, gran parte de la historia cambia y nos hace preguntarnos por qué un marido haría algo así. Para entender el pensamiento de que era el primogénito, tenemos que recordar que Tamar representaba todo lo contrario a su mamá. Ella sí tenía linaje hebreo. Sus hijos serían candidatos a heredar. No está de más recordar que en la vida judía un requisito indispensable es nacer de un vientre israelita. Solo la idea de que nuestro padre nos obligue a contraer matrimonio con la antítesis de nuestra madre nos da una idea de los sentimientos que pudieron haber estado involucrados. Quiero que analice por un momento nuevamente lo que venimos diciendo. Yo, creo que de esto de alguna manera se asemeja a lo que a veces a uno como hombre le toca a veces escuchar. Como usted entiende, al estar envuelto en el ministerio de la mujer, yo a veces tengo que oír a muchas mujeres. Y al oír a muchas mujeres, a veces oigo mujeres en el liderazgo, a veces oigo mujeres en reuniones donde me invitan y se hace una cena y entonces salen todo tipo de temas, ¿verdad? Y en ocasiones a uno como hombre le toca escuchar el corazón de mujeres resentidas con los varones, donde solamente les falta decir que nosotros caminamos con cacho y cola, pero nada más les falta eso. Porque tal vez su experiencia fue mala con un padre o con un marido o novio, porque su experiencia fue mala. Entonces, cuando nosotros de alguna manera traemos esta historia y vemos al primogénito comportándose de esa manera con su esposa, no quiero pensar solo mal de él en el sentido de que él estaba maltratando a su esposa, sino que él también estaba siguiendo un patrón heredado por su padre, que era un maltratador, que no había honrado a su madre, que no le había dado el lugar que se merecía. Entonces, quizás él estaba atrapado por una experiencia de lo que había vivido en casa y de cómo él tenía que venir a replicarla. Y cuando yo escucho, vuelvo al tema de lo que a mí me toca a veces oír, cuando yo escucho este tipo de experiencias donde las mujeres sacan su corazón, ¿verdad? Y dejan en evidencia que no aman la figura del padre, que no aman la figura del esposo, más allá de hablar mal del padre o del esposo, lo que hablan mal es o más bien lo que hacen es desnudar su propia condición. Porque en mi caso personal yo no tuve un mal padre. Y en este caso yo honestamente no creo ser un mal padre. Por lo tanto, yo le puedo decir categóricamente que no todos los hombres son malos, que no todos los padres son malos, que no todos los varones son violadores. Pero a veces se desarrollan ese tipo de conductas y se empiezan a convertir como en una nube alrededor de las mujeres, y todo esto se convierte a veces en perseguidores de sus vidas. Es como que les agarraran un hilo y la nube esta de este tufo, esta estela de palabras, de pensamientos, de cosas en contra de los hombres, las persigue donde quiera que van. Entonces todas sus reacciones son en torno a eso, a que todos eran malos. Pero aquí el problema con Tamar es que todos los hombres realmente eran malos, los que ella conocía al menos. Su suegro, su primer esposo, su segundo esposo. Entonces realmente ella es como un barco a la deriva. No hay otra forma de describirla. Ella está expuesta a los vaivenes de decisiones que no son suyas.
Y aunque hoy la mujer en nuestra sociedad cada día va cobrando más independencia, también sabemos que hoy hay mujeres muy dependientes. Y a veces no, por ejemplo, como aquella mujer, como criticará, no faltará la que critique, a la que no estudió, por ejemplo, y no tiene cómo tener un trabajo bien remunerado y decide quedarse en casa. Y dirán, bueno, es que no tuvo otra. Yo recuerdo en algún momento, cuando yo era muy jovencito, nunca se me olvidó, que algunas mujeres se burlaban de otras que estudiaban cierto tipo de carreras, no voy a decir cuáles, pero le llamaban MMC, carreras MMC, que son carreras mientras me caso. Entonces lo que hacían ver era que algunas mujeres, a pesar de todo lo que ha venido cambiando la sociedad, pues estudiaban cosas, pero no realmente con el interés de trabajar, sino con el interés de hacer tiempo para encontrar un marido que las mantuviera. Y espero, mi hermana, que usted no se ofenda, ¿verdad? Que sea alguna que siente que en algo se parece a su vida, pues usted no tiene por qué creer que estoy tratando de maltratarla. No es esa mi intención. Mi intención es hablarle de una realidad que es una cruda realidad, tal como la pudo haber vivido Tamar. Pero también, por ejemplo, yo pongo el caso de mi esposa, una mujer que tiene 2 carreras universitarias y que toma una decisión en libertad de quedarse en casa para criar a los hijos. Entonces, yo como varón, como esposa, yo sé que la situación de ella, por las decisiones de amor que ella ha tomado, es una decisión, es una posición vulnerable. No sé si me doy a entender. O sea, de alguna manera yo puedo estar en control del dinero y no darle a ella nada. Yo podría hacer que todas las propiedades estén a mi nombre y no darle a ella nada. Yo podría hacer que todos los automóviles estén a mi nombre y ella no darle nada. Y ella tomando una decisión de amor por sus hijos, por sus generaciones, para poder criarlos. Entonces, aunque mi esposa tal vez no entre en ese estereotipo anterior, ¿verdad? De una mujer que fue criada para eso y que no ve la vida de otra manera para eso. Si no vemos a una mujer profesional con 2 carreras, etcétera, etcétera, pero aún en esa condición decide ser madre tiempo completo, pues obviamente vamos a encontrar en todo el espectro de lo que tenemos aquí mujeres que están en esa posición. Y que hoy dicen, yo tengo que reconocer mi vulnerabilidad. Mi amada, hoy en esta clase, un primer y sabio paso que se me ha ido extendiendo y creo que es porque Dios quiere que lo termine mañana. Un primer y sabio paso que usted debe tomar es reconocer su vulnerabilidad. No, que yo soy fuerte. Usted debe reconocer su vulnerabilidad. No, que yo puedo sola. Usted debe reconocer su vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que reconocer mi vulnerabilidad, mi hermana? Porque en la medida que usted pelee en su fuerza, en su entendimiento, Dios no se va a meter en el asunto. Dios no va a pelear la batalla por usted. Dios no va a hacer nada porque usted es la que está peleando la pelea. Y ese mensaje hay que tenerle cuidado. Yo no soy tampoco de los hombres que le va a decir, no, usted, mi hermana, tiene que meterse en la casa si no quiere hacerlo y tiene que aguantar y aguantar y aguantar. No, ese no es mi mensaje, no se equivoque. Usted tome las decisiones en libertad. Si usted decidió quedarse en casa o no quedarse en casa, es su asunto, su problema, digámoslo así. Usted ya sabrá cómo maneja las cosas. No estamos aquí para juzgar esa menudencia. Es que mi hermana, aunque usted, escúcheme, aunque usted fuera una mujer acaudalada, aunque usted fuera dueña de un montón de cosas, usted debe reconocer su vulnerabilidad. Porque el Señor es el que va a ir al frente nuestro. Él es el que va a resolver sus temas judiciales. Es el que va a hacer milagros. Es el que hace volver el corazón de las personas. Y si permanecemos, corremos en esa idea de que yo voy a ver cómo hago y yo resuelvo y yo puedo y yo lo logro sola y todo eso, al final, mi hermana, tampoco eso es bueno porque usted se está orillando, usted se está ensimismando a una posición banal, egocéntrica, yo. Mi amada, y en el camino de la vida, sobre todo de las mujeres, y no porque los varones no, pero sobre todo en este caso hablamos de las mujeres, hay momentos de gran vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, analizaba cómo estos movimientos feministas critican ahora la caballerosidad. Y entonces critican la caballerosidad porque es un trato, llamémosle, ¿cómo sería? Un trato de consideración hacia la mujer para ciertas cosas.
Pase usted primero, le abro la puerta, la dejo, le doy algunos beneficios, la caballerosidad. Y entonces se critica ese comportamiento en el varón. Ahora hay muy pocos hombres que son caballerosos. No sé si a usted le gusta la caballerosidad. Tal vez usted sea de las mujeres que diga, a mí no me gusta la caballerosidad. Pero la caballerosidad tiene muchos beneficios. No sé si usted alguna vez escuchó la frase que dice, las mujeres y los niños primero. ¿La escuchó? Porque tradicionalmente el varón, y estoy hablando de las sociedades tal vez más primitivas, más antiguas, el varón siempre tenía que estar dispuesto a dar su vida por su esposa y sus hijos, por su mujer y sus hijos. Siempre. Eran los que iban a la guerra, eran los que se enfermaban en las expediciones, y hasta el día de hoy siguen siendo los que tienen los trabajos más peligrosos. Si usted va y revisa las estadísticas, se encontrará que los hombres son los que tienen la mayor cantidad de muertes en el trabajo en relación con las mujeres, y la diferencia es muy grande. El 95% de las muertes en un trabajo son de los hombres, porque son los que hacen los trabajos más peligrosos, son los que recogen la basura, son los que hacen de bomberos. Y ese tipo de cosas evidentemente genera en el varón una conciencia de que su vida tal vez no es importante, que su vida es desechable. Y aún hoy se ve expresado en este tipo de cosas donde la mujer se siente que puede hacerlo sola y lo único que necesita es un semental que fertilice sus óvulos, pero nada más. No quiere un hombre en la casa, no quiere un hombre que la proteja, no quiere un hombre que trabaje junto a ella. Y el hombre ha ido siendo relegado a esa condición, pero como le repito, no siempre fue así. Entonces, volviendo al tema de la caballerosidad de alguna manera es esa consideración. Y yo un día analizaba y decía, bueno, si nos vamos al tiempo antiguo, por ejemplo, donde una mujer casada permanecía muchos años de su vida embarazada, podríamos hablar de mujeres, no sé, sus abuelas o sus bisabuelas, cuántos hijos llegaban a tener. Algunas tuvieron 10, 12, algunas tuvieron hasta 18. A ver quién da más ahí, que me pongan en el chat, que conozcan a una mujer que haya tenido más de 18 hijos. Pero imagínense cuánto eso es en vida, ¿verdad? Es que 18 hijos, mis hermanas, no solamente es tenerlos, usted los contó rápido, es que hay que gestarlos, son 9 meses. Vean, hay 15, 16, 12 hijos. Hay que gestarlos. Entonces, póngase a pensar que al no haber métodos anticonceptivos, 19, ya me ganaron. Al no tener métodos anticonceptivos, casi que la mujer, muy posiblemente, ahí ya me soltaron 20. Ya después de la luna de miel, ya la mujer estaba embarazada. Entonces, toda la vida casada, la gran parte de la vida casada, la mujer estaba en etapa de gestación, embarazada. Entonces, no sería, y pienso yo, y lo digo en voz alta, mis pensamientos, no sería que a los hombres se les enseñó a cuidar a las mujeres embarazadas. Y que por eso la caballerosidad es parte de la naturaleza de lo que hemos heredado culturalmente. Algunas lo quieren hacer ver como algo malo. Pero si un hombre tenía que hacerse a la idea de que su esposa iba a tener 20 hijos, pues posiblemente también tenía que hacerse a la idea que gran parte de su vida de matrimonio ella iba a estar embarazada y la iba a tener que cuidar de una manera especial y diferente a como cuando ella estaba bien. Y ya luego de que la mujer dejaba de quedar embarazada, ¿cuándo era? Cuando el Señor, gracias a Dios, y ahora algunas se quejan, hizo la menopausia. Porque si no, imagínense las mujeres de 85 años embarazadas, eso ya sería una locura. Entonces, ¿a dónde la quiero llevar, mi amada, con esto de la caballerosidad? Que en muchos contextos, lo que tal vez para nosotros sería negativo, como hoy se está cargando la caballerosidad como algo negativo, si nos vamos al pasado, primero no era negativo. Más bien era una forma de evolución dentro de la sociedad humana para proteger a las más vulnerables, que en este caso eran las mujeres, pero no la mujer por ser vulnerable, sino la mujer por causa de la etapa de embarazo, por la etapa de gestación, y ahora ya usted me está entendiendo que tiene que ver todo esto, porque simplemente el hombre nunca se llega a embarazar. Entonces, reconocer esa vulnerabilidad, mi amada, a usted no la va a hacer menos. A usted no la va a debilitar, a usted le va a permitir abrir las ventanas de la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida.
Usted no se sienta poderosa, pero siéntase poderosa. Usted no se sienta fuerte, pero siéntase fuerte. Espero que me esté comprendiendo ahora mejor. Vea cómo tuve que, para hacer toda esta explicación, tuve que irme a dar una vuelta bien larga para llegar a este punto y ya usted me está entendiendo. La vulnerabilidad es una fortaleza de la mujer. Y eso usted no estaba esperando oír. Porque cuando la mujer se reconoce vulnerable, Dios entra en juego. Dios entra en el partido. Dios pega los golpes. Dios se mueve a su favor. Dios hace milagros. Dios hace proezas. Dios hace maravillas. Y son a través de las mujeres. Algunas dirán, no, yo no quiero reconocerme vulnerable. Y ahí están peleando en su interior, diciendo no, no, no y no. Bueno, mi hermana, conmigo no pelee. Conmigo no pelee porque usted tiene una pelea más fuerte con el Dios Todopoderoso. Usted verá si es con anestesia o sin anestesia. Y no vaya a tratar de ponerse en una comparativa con el varón. Nunca, nunca vaya a hacer eso. Porque el hombre tiene otra manera de razonar y tiene otra demanda y naturaleza de Dios. Usted siempre siéntase esa escogida por el Altísimo. Alguna mujer que diga amén a eso. Quiero que sigamos leyendo un poquito. Creo que no me va a dar toda la clase para poder exponerle porque ya se ha avanzado el tiempo y quisiera cerrar con fuerza, ¿verdad? Y no sintiendo que el tiempo se me ha extendido. Pero realmente esto es bien interesante. Quiero que sigamos leyendo ahí en la página 142. Luego de haber crecido en una cultura cananea desde niño, su padre quiso cambiarle el destino en su adultez. Se está refiriendo al primogénito y también el marido de Tamar. No quiso darle descendencia a su papá. Esto no habíamos hablado todavía. Apunte eso. La sola idea le pudo resultar repugnante y quizás con justa razón. Los hijos de Judá no le querían dar hijos a su papá. ¿Pero por qué? Porque a ellos los habían desheredado por ser hijos de una cananea. Apunte eso, mi hermana, eso se lo va a tener que enseñar usted a sus mujeres. Cuando Judá se casa con una cananea, automáticamente en el mundo espiritual, él está anulando su descendencia. Porque para ser judío no valía con que fuera el papá judío, tenía que ser nacido de un vientre judío y esa tradición perdura hasta hoy. Entonces, de alguna manera, escúcheme esto, usted no lo estaba viendo hasta ahorita, el abuelo le quería dar a los nietos lo que no le dio a los hijos. Voy de nuevo. El abuelo le quería dar a los nietos lo que no le dio a los hijos. La bondad, el amor, la herencia, la riqueza, los tesoros, el linaje, el apellido que no le había dado a los hijos, ahora sí se lo quería dar a los nietos. Y entonces la reacción de los hombres es: no le voy a dar hijos a mi papá. No le voy a dar hijos como él quiere. No le voy a dar herencia. Ojo, mis amadas, y esto nos regresa a este movimiento de antinatalidad con el cual estamos peleando, del cual yo he hablado ya ampliamente. Tenga cuidado cuando ese espíritu ronda su casa y cuando usted deja que hable mucho. ¿Cuántos hijos quieres tener? No, yo no voy a tener hijos. A los 13. ¿Cuántos hijos quieres tener? No, yo no voy a tener hijos. A los 15. ¿Cuántos hijos quieres tener? A los 18. No, yo no voy a tener hijos. Y llegaron los 20, y llegaron los 22, y llegaron los 25, y llegaron los 28, y llegaron los 30 y nunca tuvo hijos. Tengamos cuidado porque ese espíritu, mis amadas, es más viejo de lo que usted se imagina. Esto no es modernidad, esto no es un espíritu que se le metió a los jóvenes por la influencia cultural. No, 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 no. Esto es una maldición que está tratando de replicarse y que viene de mucho atrás. Hermano, pero yo no he podido tener hijos. No se preocupe. No me estoy metiendo con usted todavía. Porque el problema no es que usted no tenga hijos, el problema es el rechazo a tener. Porque tal vez usted dice: a mí no me ha llegado el príncipe azul. No hay problema. Si el príncipe azul no ha llegado, pues sigamos esperando. No sé si llegará verde, amarillo, café. Que llegue lo que llegue, en el nombre de Jesús va a venir.
Pero de eso a que usted me diga, no quiero tener hijos, ahí hay algo que nosotros proféticamente tenemos que reconocer y atacar. Y ahí es donde empieza, ¿verdad? La vieja loca, ahí es donde empieza la molestosa, la majadera, la insistente. Ataquemos esos principios espirituales que se nos han infiltrado en la casa de Dios, porque los hijos de los creyentes piensan igual que los hijos del mundo, piensan igual que los hijos de las tinieblas. Muchos de los que dicen, no quiero tener hijos, ¿qué respuesta le dan? Bueno, es que el mundo es muy malo, ahora traer hijos al mundo para que sufran, para que esto, para que lo otro. Falta de conciencia profética. Porque cuando yo tengo hijos, yo no estoy pensando que mis hijos van a venir a sufrir. Yo estoy pensando que mis hijos van a ser los primeros de la fila. Aleluya. A mis hijos les van a entregar las herencias más grandes y más amplias. Yo estoy pensando que mis hijos van a tomar todo lo que van a dejar los hijos no nacidos de otros. Aleluya. Porque tengo conciencia profética, van a haber amenazas, claro. Yo como padre estoy inquieto y preocupado por todo lo que sucede, claro que sí. Pero mi confianza es más grande. Mi confianza es más grande en Dios y yo sé que Él se va a glorificar. Y yo declaro las mismas palabras que declaró José cuando se estaba muriendo ahí en el último capítulo de Génesis, que le dijo a sus descendientes, ciertamente un día Dios los visitará. Y yo no me voy a cansar de decírselo a todos los hijos que Dios me permita tener. Ciertamente un día Dios te visitará. No sé dónde vas a estar metido, si vas a estar en la iglesia o afuera, si vas a estar en la universidad o en el trabajo, pero un día Dios se va a encontrar contigo, te va a tocar la puerta, aleluya, y va a hacer lo que Él prometió, lo que Él anunció. Entonces a mí no me puede mover el miedo. A mí no me puede mover ese espíritu de terror que hoy muchos tienen, que no va a alcanzar, que hay crisis, que vea el desempleo, que vea la pandemia. Mis amadas, yo estoy seguro, aleluya, que al final de este proceso va a haber un tiempo de abundancia, de tierra prometida, donde va a fluir la leche y la miel. Y mis hijos nacidos en medio de este periodo van a tener sus cántaros vacíos para llenarlos de esa abundancia de leche y de miel. Y yo creo que lo mismo va a suceder con los suyos. Tiempo atrás yo leía, mis amadas, un análisis sociológico de lo que está pasando y explicaban acerca de las generaciones que llaman perdidas. Ellos explican cómo desde la Segunda Guerra Mundial los sociólogos vienen estudiando de tiempo en tiempo las generaciones. Hay generaciones que les han llamado baby boomer, por ejemplo, que fueron el resultado de la guerra. Después de la Segunda Guerra, pues la gente vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y como buenos conejitos, tuvieron muchos hijitos. Se les llamó baby boomers. Y luego cada generación se le fue dando un nombre diferente de acuerdo a ciertas características. Entonces, este análisis sociológico de una persona secular decía que esta generación de adolescentes y jóvenes va a ser una generación perdida. Porque ellos, en lugar de ir a estudiar, van a tener que ir a trabajar y ayudarle a sus padres. Que toda esta pobreza que se está exacerbando en nuestras naciones, que ya se está prolongando por varios años, que no fue algo temporal, ellos no van a poder obtener todos los recursos y beneficios de las generaciones anteriores ni posteriores. Entonces, esos adolescentes, esos jovencitos, no van a tener acceso a lo que tuvieron las generaciones antes. Y lo que estoy diciendo es muy fuerte, porque tal vez usted tiene un adolescente en casa. Tal vez usted tiene un jovencito que en estos años, o una jovencita que en estos años estuvo en los últimos años de colegio. A esos son los que estaban señalando estos sociólogos. Y diciendo que ellos no van a tener los mismos beneficios. Aún hablaba de la calidad de la educación. No sé si está pasando en su país, pero con este cuento de los estudios desde la casa, se ha desmejorado terriblemente la educación. Terriblemente, terriblemente. Los muchachos no pueden pretender que van a estar sentados frente a una computadora 8 horas al día y que van a captar todo lo que captaban antes cuando estaban en el colegio. Aún la incapacidad de socializar, los años de alguna manera perdidos que han tenido estos jóvenes, que tal vez algunos era su año de graduación o era un año importante para adquirir conocimiento y muchos de ellos no lo adquirieron. Aquí en Costa Rica se dio una situación que va a quedar una marca, no me cabe duda, y aquí el año pasado dejaron avanzar a todos los jóvenes. A todos los jóvenes los dejaron avanzar sin estudiar sus calificaciones. O sea, un joven que tenía un 30 de nota va a pasar igual que uno de 100 o de 90. Aquí se califica de esa manera.
Entonces, estas generaciones van a llegar a un punto donde todo el conocimiento que tuvieron que adquirir no lo van a tener. Entonces, vuelvo a repetir, hay sociólogos que están diciendo que esta va a ser una generación perdida. Pero yo, en el nombre del Dios Todopoderoso, mi hermana, me planto en la brecha y declaro que esas son palabras que no van a alcanzar a nuestra descendencia, no van a alcanzar a nuestros hijos, no van a alcanzar a nuestros nietos. Las bendiciones de Dios a ellos los van a perseguir, los harán destacar, los harán brillar. A ellos no los va a envolver ese espíritu de mentira. Ellos serán como Daniel, que ni aun comiendo lo que otros comen, que los engorda, van a ser mejores, más inteligentes, más hábiles. Así van a ser mis hijos, así van a ser tus hijos. Van a sobresalir en medio de Babilonia. Alguna mujer que diga amén, alguna madre, alguna abuela que diga amén. Así que, mis amadas, como no quiero, como le dije, extenderme demasiado y perder la oportunidad de orar por usted, y ya el tema se volvió bien interesante. Le dije de todo, un poco de Tamar y otro poco de otras cosas. Y quiero orar por su vida y declarar que la palabra del Señor va a penetrar profundamente en usted. Y algunas van a estar intrigadas en leer de Tamar. Léase la historia de Tamar para que sea más fácil captar todo lo que vamos a hablar mañana. Porque ya sabemos algunas cosas. Sabemos que ella quedó expuesta a las decisiones de los varones a su alrededor. Sabemos también que ella no era una mujer culpable. Era una mujer de Dios, era una mujer santa, era una mujer buena. Y por lo tanto, entonces Dios se plació de tomarla dentro de la multitud de mujeres y colocarla en la genealogía del Mesías. No cualquiera puede decir eso. Padre maravilloso, yo extiendo mis manos hacia tus hijas y proclamo que tu palabra, Señor, está haciendo efervescencia. Y algunas que no han querido reconocerse vulnerables, Señor, tú las vas a visitar esta noche y les vas a dejar ver su vulnerabilidad. Porque en la condición de la mujer como dadora de vida también hay momentos de vulnerabilidad durante el embarazo. Y durante muchas etapas donde se va a sentir frágil, donde va a sentirse débil. Y eso no es malo. Porque tú eres su fortaleza, tú eres su roca fuerte, tú eres su escondedero. A ti acudirán, Señor. Esa naturaleza de la mujer, de reconocerse incompetente, de reconocerse incapaz, es la que las hace más fuertes en lo espiritual, porque tienen mayor facilidad para moverse en pos de ti, para creer en ti, para pensar en los imposibles, para soñar en lo sobrenatural. Al verse limitadas, frágiles, así también, Señor, buscan en qué fortalecerse, que no es ellas mismas, y ponen su mirada mucho más fácil que el varón en ti, Señor. Permíteles entender el poder de este principio, permíteles comprender la profundidad de lo que es ser una enemiga de la serpiente, porque no es matar a la serpiente por mano propia. No es tomar venganza por el brazo propio. Ser enemiga de la serpiente es comprender que ya ganamos la batalla y que tú fuiste quien la ganó por nosotros. Que tú fuiste quien derrotó a nuestro enemigo y tú fuiste, Señor, el que no le va a permitir ninguna especie de revancha. En el nombre del Dios Todopoderoso las bendigo. Amén y amén. Aleluya. Amada, dele otro